en la vida de las mujeres. En el libro se desarrolla la hipótesis de que la mirada desde la perspectiva de género permite pensar la deuda desde su impacto en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo a partir del acuerdo con el Fondo Monetario del 2018 ha habido un incremento de la tasa del trabajo no remunerado en las casas, una caída del poder adquisitivo de los salarios y los subsidios sociales para quienes sostienen la economía doméstica. Y el tercer fenómeno que nosotros hablamos en el libro es la aparición de un mayor endeudamiento para vivir. Es decir, cómo se extendió el fenómeno de endeudarse para vivir para aquellas mujeres que no están llegando a fin de mes, y lo que nosotros observamos a partir de muchas investigaciones es que cada vez más se completa ese ingreso que no alcanza con la toma de deuda, y que ese endeudamiento está feminizado, es decir, que mayoritariamente son las mujeres que sostienen la economía doméstica quienes toman esa deuda destinada a vivir, ¿no? A comprar medicamentos, comida, a comprar cuestiones, servicios vinculados a la crianza de los niños y las niñas. Y entonces ahí encontramos un fenómeno que, bueno, después esto se ha extendido y se ha incluso medido desde el Estado, ¿no? Pensaba cuando te escuchaba reflexionar, Lucy, de lo difícil que debe resultar conectar esa realidad con el día a día de los ciudadanos de a pie, ¿no? Que lo adviertan, que eso que es macroeconómico. Cuando decimos nos endeudamos en 45.000 millones de dólares y por 100 años, la gente dice que es una dimensión abstracta. ¿Cómo se hace? Bueno, ese es el desafío que nos motivó a escribir el libro, ¿no? Buscar estrategias políticas, pedagógicas, de formación, para acercar esa discusión, ¿no? Para nosotras, el hecho de que sea difícil conectar el problema de la deuda como un problema político tiene que ver justamente con una intencionalidad política, ¿no? La pregunta es quiénes hablan de la deuda, ¿no? Generalmente son economistas, neoliberales, que nos hablan de una determinada manera de la deuda, ¿no? Porque tampoco podemos naturalizar que hay una sola forma de hablar del endeudamiento. Por ejemplo, cuando se elige hablar únicamente de la deuda como un problema vinculado a variables macroeconómicas, bueno, se está dejando fuera otra forma de hablar de la deuda, ¿no? Por eso nosotros en el libro decimos, bueno, algo que puede contribuir a un proceso de politización de ese endeudamiento es hablar de la deuda desde la vida cotidiana. ¿En qué cambia mi economía cotidiana? ¿En qué cambió mi economía cotidiana del 2018 hasta ahora? ¿Cómo eso lo podemos incluso contabilizar en gestos? Es decir, más cantidad de trabajo, más cantidad de horas destinadas a pagar los mismos bienes a los que podía acceder antes con la misma cantidad de trabajo. Y en el caso de las mujeres, no hay muchísimos, hay un vocabulario, para nosotros hay un aporte desde la perspectiva de género para pensar estos problemas en términos de que la economía feminista está situada en esa economía del hogar, ¿no? Y que los procesos macroeconómicos se pueden pensar incluso como una reorganización de esa economía doméstica. Así que bueno, ese es el aporte que nosotras tratamos de hacer a este proceso que vos decías, ¿no? Hay un gran desafío político de poder explicar cómo afecta y qué tienen que ver los procesos de endeudamiento macroeconómico con la afectación de los derechos de las personas. Sí, y además está instalada la idea de que está bien endeudarse, que no está mal endeudarse, que bueno, y que el fondo es bueno, porque nos ayuda. Exactamente, porque ese es el problema, ¿no? Cuando se le quita politicidad a la cuestión de la deuda, sucede esto que está sucediendo ahora, ¿no? Que se llega a un nivel de confusión en donde la oposición también ha contribuido mucho en esto, ¿no? Donde se confunde endeudamiento con dólares con endeudamiento en pesos, donde donde se trata de instalar que es lo mismo endeudarse con un acreedor
o incluso endeudarse con el propio Banco Central que endeudarse con el Fondo Monetario. Y bueno, hay que hacer un trabajo muy importante, político, también para explicar qué significa esta deuda y por qué tiene contenidos y por qué implica una subordinación y sobre todo una afectación a la calidad de vida de las personas. ¿Se podría, como ciudadano, influir de otra manera en la creación de sentido respecto de la deuda, sobre todo en el rol de las mujeres? Porque también hay como un disciplinamiento, al fondo hay que pagarle como sea, siendo que se otorgó de manera espuria la deuda, pero hoy hay como una resignación, no encontrás, salvo la posición de la izquierda que dice, no le paguemos, al fondo analicemos los números, cortemos esto porque no hay manera que haya un arreglo bueno con el fondo. Todos, incluso los que se presentan como beneficiosos, van a ser malos. ¿Se podría generar una conciencia distinta respecto de lo inconveniente de seguir pagándole al fondo? Bueno, sí, claramente. Yo creo que hay que pensarlo, bueno, no solamente la izquierda, digo, hay distintas maneras de poner en discusión la deuda. Hay otros candidatos también como Juan Grabois que está hablando de eso, pero incluso desde los propios movimientos sociales, nosotros desde el movimiento feminista, el movimiento Ni Una Menos, venimos hablando de esto desde el 2018. Es un trabajo político muy grande poder avanzar en contra de la idea de que esa deuda primero es legal y segundo hay que pagarla como sea, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente se debería hacer ese trabajo. Para nosotras se perdió una oportunidad histórica en este gobierno de avanzar en cuestionar la deuda, la legalidad de la deuda en organismos, en foros internacionales, en por ejemplo aliarse con otros países a los cuales también se le debe el fondo. Y me parece que hay un trabajo importante para hacer, que no solamente se reduce al hecho de dejar de pagar, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de tener una agenda que confronte con lo que el Fondo Monetario exige como la meta del déficit fiscal, ¿no? Por eso nosotras también estamos siempre haciendo eje en lo que necesitamos y en decir que la deuda es con nosotras, en que necesitamos mayores políticas que atiendan las necesidades de cuidado, salario para quienes cuidan. Entonces hay muchas formas de confrontar con el fondo y es una estrategia multinivel, ¿no? Hay una estrategia jurídica que tiene que ver con insistir en esta idea de la ilegalidad, otra estrategia que tiene que ver en la diplomacia del Estado para aliarse con otros estados que también estén en conflicto con el fondo, y después hay una necesidad de que los movimientos sociales, feministas y políticos también insistan en la necesidad de priorizar la satisfacción de otras demandas antes que la de los acreedores. Creo que no se agota en la idea de no al pago de la deuda en el FMI, sino también en construir una agenda que vaya generando eso, otra prioridad, que vaya ilegitimando esa deuda desde un plano jurídico, pero también involucrando a la sociedad en ese proceso de legitimación. Entonces creo que efectivamente nosotros apostamos a hacer eso y nos parece que hay que trabajar en una estrategia de muchos niveles, ¿no? De muchos niveles, que por ahí a veces algunos discursos muy cerrados, digamos, no permiten ver que también todas las estrategias aportan a este cuestionamiento. Estamos dialogando con Lucy Caballero, que va a presentar el libro en un conversatorio que se concretará el próximo viernes a las 17 horas en el Salón de AGD. El libro Una lectura feminista a la deuda. Lucy, nuestra compañera Mayra quiere hacerte una pregunta. Hola, ¿me escuchás ahí, Lucy? ¿Hola? ¿Hola? Ahí está, no sé si me escuchabas bien. Sí. Perfecto. Lucy, ¿cómo impacta esto del pago de la deuda en las políticas destinadas a lo que es la prevención, violencia y educación con perspectiva de género, que un poco venías hablando ya, y cómo hacerle frente a eso? Te escuché ahí muy bajito. ¿Cómo impacta? Voy de vuelta. ¿Cómo impacta el pago de la deuda en las políticas destinadas a lo que es la prevención, violencia y educación con perspectiva de género, y cómo hacerle frente a eso, que un poco ya venías hablando?
Sí, no, exactamente. Eso es importante, ¿no? Rastrear esos impactos concretos. La deuda está afectando muchísimo a los derechos de las mujeres, ¿no? Y de las diversidades. Pensemos que limita completamente los recursos del Estado, por ejemplo, para proveer soluciones para quienes están atravesando violencia de género. En este momento se dio el plan, digamos, en este gobierno se dio el plan Acompañar, pero es un subsidio transitorio de 6 meses que no resuelve la situación de quien está pasando una situación de violencia. Es importante, pero no lo resuelve, y que, por ejemplo, este gobierno fue muy deficitario en lo que tiene que ver con las políticas de vivienda para quienes están atravesando violencia de género. Y en ese sentido me parece que hay una clara relación con la deuda. La deuda ha limitado el presupuesto para abordar infinidad de problemáticas, pero dentro de esas problemáticas la más grave, creo que es una de las más graves, es dar soluciones concretas a quienes están atravesando situaciones de violencia, y eso ha sido insuficiente, y claramente está relacionado con la presión del Fondo Monetario por bajar las metas de déficit fiscal, por las sucesivas corridas cambiarias cuando se ha querido correr el gobierno del libreto del Fondo Monetario. Entonces ahí hay una afectación muy clara en lo que ha podido hacer este gobierno para dar soluciones concretas a quienes están atravesando una situación de violencia. Bueno, ojalá que logren entender que parte del problema cuando hay que cambiar, por ejemplo, de la marca que usamos para preparar alimentos, porque nos ha impactado en la capacidad de compra, sea que son condicionamientos de la deuda externa que directo o indirectamente terminan actuando. Si se logra eso, vamos a dar un gran paso adelante, porque pareciera que el endeudamiento es una cosa que está en el aire pero que no nos afecta, y es parte de lo que nos condiciona de manera determinante, Lucy. Exactamente. Es el elefante blanco de la situación. Está ahí incluso condicionando también lo que está haciendo la campaña electoral, ¿no? Con esto que vemos, con el tema del dólar, con el hecho de que el Fondo Monetario no haya desembolsado lo que había prometido en el último acuerdo, y entonces creo que hoy es la principal problemática que tenemos y atravesamos las argentinos. Muchísimas gracias por estos minutos. El viernes a las 17 horas en la Asociación Gremial Docente será el conversatorio, una lectura feminista a la deuda. Entiendo que vas a estar desarrollando actividades desde el jueves, Lucy, en Río Cuarto, así que bienvenida a la ciudad. Bueno, muchísimas gracias y un gusto. Igualmente, Lucy Caballero, la autora del libro, que nos hace pensar respecto de cuán determinante y condicionante es la deuda. Algunos dan clases de endeudamiento, siguen diciendo no, pero el fondo no es tan malo, ¿no? El fondo nos ayuda. Bueno, Macri, que lo trajo, lo niega ahora. Bueno, es parte de la historia presente de nuestro país. Así son las cosas.